Arrancamos el cafecito, hoy especial, porque está en presencia, en cuerpo y alma. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias, aquí estoy en la radio de la EVE, presente. Muy bien, muy bien. Bueno, justo hoy, además jueves, ¿no? Día de marcha de las madres, además. Claro. Bueno, a ver, Juan Carlos, mira, yo te leo los títulos de este rato y algo nos falta, ¿no? En el debate político. Dice página 12, se avecina una tormenta en Rosario, Villarroel participará en el acto por el Día de la Bandera, se cruzará con Manuel Adorni. Dice La Nación, todo casi en un mismo sentido, digamos, ¿no? Apoyo a Adorni, Milei estaría dispuesto a sostenerlo hasta que la justicia defina si hubo delito. Me voy al principal título de Clarín de este rato, dice, bueno, se mete con la AFA, caso Cuadernos. En otro polémico fallo, la Cámara Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA a provincia y anuló a los veedores. La justicia, dice, pidió la indagatoria de Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y declaraciones juradas falsas. Y voy a cerrar sencillamente, pero solo por recoger algunos, con Infobae, que también debe andar por ahí. Básicamente lo mismo, en la polémica de Milei con Harari. Nos está faltando algo, es como que estamos discutiendo, no sé si es espuma, porque en algún punto hay una crisis al que el gobierno parece estar siendo alertado por sus aliados respecto de la situación de Adorni. Pero es como si nos estuviera faltando sustancia en la discusión política, en jornadas como esta, cuando tenés destrucción de empresas récord y aumentando, destrucción de empleo récord y aumentando, ¿no? ¿Qué nos está pasando, Juan Carlos, en el debate público? Sí, es tan grande el emergente de Adorni en todos los medios, tan duradero. ¿Cuánto lleva esto? ¿Un mes, dos? Yo que sé, mucho tiempo ocupando lo principal de la agenda, que es difícil sustraerse a toda esa dinámica y a toda la lógica que trae consigo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, muy interesante lo que vos planteás. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es yo diría lo dominante que hay tras todo eso? Y yo creo que hay un desgaste importante en el poder político económico, en la legitimidad del mileísmo, y consecuentemente esto potencia esa situación. Hay un desgaste precisamente porque el gran paradigma de la cruzada anticorrupción contra la casta podrida de la política está sufriendo una herida muy grande que sangra y los debilita y pierde legitimidad ante la opinión pública. Y a su vez eso se potencia con un crecimiento del descontento económico que genera ese descontento y ese retroceso generalizado que dicen los encuestadores y qué sé yo. O sea, hay un problema de fondo que, insisto, se potencia en el desgaste del modelo económico. De allí yo diría, el problema sigue siendo, o es más que nunca, el modelo económico, y el proyecto político que lo encarna es el que, consecuentemente, a partir de este, no sé si decir como decimos los historiadores, casus belli, o este emergente circunstancial que es Adorni, va potenciando una situación, yo diría, de crisis, no sé si aventurarme a decir estructural, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema de fondo que ya llega al Parlamento, a los aliados, ya no solo a la oposición política, sino, como vemos, existe un peligro real de interpelación. Pero los aliados parecen casi contentos de poder tener un elemento que les permite diferenciarse del gobierno en esa pelea por la representación del mismo modelo, y sin tirarle directamente a Milei. Pero no lo harían si la opinión pública. Por eso yo siempre miro la opinión pública o el pueblo, que ya es una palabra pasada de moda, pero no siempre digo lo mismo, pero creo que vale la pena reiterarlo. Esa oposición
que vos decís que le viene bien eventualmente para diferenciarse del gobierno en la disputa de poder al interior, sí, yo diría, de la derecha, sin embargo le vota todo, le viene votando todo al gobierno, sí, porque a los gobernadores y por su propia definición política, ideológica y programática coinciden con el tema del rumbo y del modelo, y no sienten que hay un problema todavía en la opinión pública que les lleve a un costo. Apoyar las políticas. Claro, por eso la vienen apoyando. Pero yo lo que digo es que ahora así. Tienen que pagar un costo más novedoso, más sí, fuerte ante la opinión pública que antes. Está bien. Y por último, en esta circunstancia, cuando decimos que el poder quiere defender el rumbo y el modelo, creo que podemos coincidir en eso, ¿no? Bueno, pero eso tiene implicancias. O sea, el propio poder que le critica cosas estéticas, el discurso, el insulto, Adorni y todo, las internas salvajes, todo eso que leemos, pero sin embargo después dicen, sí, pero el rumbo es inmutable. Sí. El rumbo no. Entonces, cuando se dice eso otro como lo esencial, eso implica apoyos. Eso implica apoyo, si no es solamente retórico decir que hay que defender el rumbo. No, eso es lo que viene haciendo el establishment y los partidos políticos. Yo creo que en esta circunstancia es tan grande el distanciamiento de la opinión pública que sus propios aliados les resulta muy difícil sin pagar un costo político. O sea, el problema de fondo es el modelo. El problema de fondo es la conjunción. Pero vos decís que paga, pero esperá, porque están pagando costos por Adorni, pero no por el modelo. ¿Está desgastado? Sí, porque no es, se evidencia que hay... por todo junto. O sea, por eso digo... Y no, pero si no, entonces los aliados se separarían incluso un poco más. No, llegó el momento, no. Yo creo que es una combinación que se va potenciando entre esos factores de fondo, que es la crisis de credibilidad y la ruptura del pacto por el tema de la corrupción y la casta, junto con el desgaste económico. El desgaste económico ante la opinión pública es muy grande de verdad. Es muy grande de verdad. Y además, ustedes saben que esa es una inclinación mía que todavía en cierta soledad, yo creo que las reacciones de la sociedad en las grandes manifestaciones también empiezan a transformarse en un factor político determinante. No es que, como muchos creen, hubo un 24 de marzo 1 millón de personas, 500.000 personas en todas las plazas, no importa, los 2 días ya se olvidaron. Hubo un 8 de marzo y un 3 de junio de las mujeres, no importa, a los 72 horas ya se olvidaron. Hubo 1 millón de personas en los universitarios, no importa, a los 72 horas ya se olvidaron. Hubo un paro nacional de la CGT y movilizaciones, no importa, eso no existe. Yo creo que eso también va sedimentando, y bueno, y después lo del indio. Ninguna de esas es igual a la otra. No hay duda que no es lo mismo la del indio que la universitaria que la 24 de marzo. Y ninguna tiene una traducción político-partidaria. No, pero todas tienen... No, efectivamente. Hay un punto ahí, Esa es la gran ausencia que tenemos, que podemos dedicarle todo el tiempo que haga falta, porque ese es el otro gran problema político de la oposición. Pero todo eso tiene un sesgo antigobierno, anti-Milei, anti-modelo. Cuando digo un sesgo, con todas las diferencias que tiene lo del indio, con lo del 24 de marzo, con los universitarios, está claro que no es lo mismo. Pero eso comienza, es más, yo he leído editorialistas de La Nación que dicen esto, algo muy parecido a lo que yo estoy planteando, que hace 6 meses no lo planteaba. De forma tal que creo que esto último también es un factor, pero insisto, creo que hay un desgaste importante de la conjunción de crisis, de disconformidad con el modelo y ciertas cosas de humillación de la opinión pública, porque vos tenés un 45% que no lo votó, que votó en contra el 55% que lo llevó al triunfo, ¿no es así? En el 2023. Sí. Bueno, están los millones del medio. Esos millones del medio fluctuante, hay una gran parte que se distanció
del gobierno, solo que no va todavía a la oposición, no hay alternativa. Entonces, yo creo que todo eso es lo que está dando vuelta. Ahora, la pregunta, Juan Carlos, es en la medida en que no se constituye una referencia de la oposición, porque no es que no hay oposición, pero no se constituye como una referencia clara, como sí la hubo en las últimas elecciones. Lo menciono porque, bueno, ese porcentaje para la oposición se obtuvo también porque había una referencia clara, una historia, una construcción. En la medida en que no hay, el gobierno no tiene la chance de ir buscando estrategias para recomponer, no en la totalidad, pero en la medida en que nadie lo empuja, bueno, puede ir viendo alternativas para recomponer y recuperar algo de esas adhesiones perdidas. Ni que hablar. Estoy plenamente de acuerdo con, como diríamos, con la inquietud o el diagnóstico. Si todo eso que estamos planteando de la opinión pública, de las marchas, de las manifestaciones, de la disconformidad, del distanciamiento, en fin, todo eso no encuentra un cauce, entonces todo eso se queda en una situación de debilidad. Y el gobierno, y más que nada el establishment, claro que entonces va a condicionar más aún al gobierno, el establishment. El gobierno va a intentar sobrevivir, y el establishment va a intentar alternativas eventuales, como hizo toda la vida, eso no sería ninguna novedad, de centro, moderadas, a los efectos de que si esto se sigue desgastando, encontrar otras alternativas. Por eso es imprescindible, yo diría es urgente, es perentorio, no sé si urgente, pero perentorio, que la oposición política cese en sus internas desgastantes, que le hacen perder una enorme energía, que no se piense en tacticismos electorales con respecto al 2027. Yo creo que lo mejor que se puede hacer electoralmente es actuar en el 2026. Claro. Esa es la mejor estrategia electoral para el 2027, consolidar las luchas sociales, la disconformidad social, ir creando alternativas, programas alternativas, mostrarse en un proceso de unidad que eso cataliza, así como lo que es la división expulsa. Por lo tanto, bueno, ahí hay un gran problema, efectivamente. Repetir la experiencia del gobierno de Alberto y Cristina sería terrible, ¿no? Repetir la experiencia de discusión interna aún durante el propio gobierno. Sí, ¿vos te referís a la discusión interna o al gobierno? Al gobierno de... Es interesante la pregunta. No, para entenderla. No, me refiero en este caso me refiero a la discusión interna, esa que rompe, que destruye, digamos. Mientras eran gobierno. Claro, mientras fueron gobiernos. Sobre eso creo que lo que hay que decir que las disputas o controversias internas en las fuerzas políticas y en el mundo entero y en todas las épocas existen, no hay monolitismos absolutos. Desde ese punto de vista no es que me asuste, lo que sí me asusta es la perdurabilidad de la disputa y la falta de contenido político y programático de la disputa. Porque cuando las disputas tienen un sentido ideológico, cultural y programático, son mucho más comprensibles que la actual, que no se ve la diferencia y la discrepancia política. Si no, hay una disputa de poder, que, insisto, las disputas de poder existen, pero creo que ya no se justifica, que ya es tiempo, voy a decir algo que puede sonar de oportunidad. Nosotros tenemos 20 millones de pobres, millones y millones de indigencias, están vendiendo el país, están vendiendo las riquezas naturales, están rematando a financistas internacionales, lo que venga. Entonces es imprescindible salir al encuentro ahora e intentar frenar por lo que decís, porque hay cierta lectura compartida de que la PASO va a resolver un poco, pero por lo que vos decís, la PASO queda lejos. Exactamente, yo creo que la PASO puede ser una alternativa democrática, no veo por qué no, lo vería en principio con simpatía, habrá que ver pero creo que falta mucho, como vos decís, pero como no por mucho madrugar amanece más temprano, no podemos adelantar el calendario electoral. Lo que sí se puede hacer es avanzar
en la práctica, en el devenir político y social, en ir hacia un proceso de unidad y un proceso programático y levantar ideas y levantar respuestas a las demandas de la sociedad que son acuciantes, no hace falta relatarlas. Continúa la caída del salario, continúan millones y millones de jubilados cobrando miseria, las clases medias en un deterioro enorme y sin destino, en fin. Hay algo de lo que ha pasado en estas semanas vinculado a esto, a las políticas de ajuste, a las resistencias que existen y al gobierno como actúa, que es el acuerdo del gobierno con las universidades. No para juzgar, somos muy delicados en tocar el tema, porque las bases le han dicho a sus dirigencias, por lo menos la gran mayoría de los sindicatos, salvo Conado Histórica, le dijeron, che, agarrá, porque estamos en supervivencia, agarrá algo que nos alivie. Es un porcentaje mucho menor de lo que proponía la ley sobre la que el Congreso no solo votó, sino que insistió. Otros sectores dicen, no, bueno, planchaste, le diste aire al gobierno y se aplaca un poco la ebullición en las calles de 4 movilizaciones universitarias. No quiero ir a juzgar esa situación. Lo que digo es, ante la falta de un encauce político partidario más concreto de esas situaciones, el gobierno termina sacando un provecho. Bueno, termina generando un acuerdo. También estoy de acuerdo. Es parte de la debilidad. Sí, de la debilidad ahí del campo tenés popular. En un y foco eso es un ejemplo material, sin entrar como a juzgar, a juzgar, pero es un ejemplo material de esa debilidad de fondo que tiene el campo popular. De cualquier manera, si uno ve otras luchas que no llegaron a la instancia que llegó el movimiento universitario, que es a que el gobierno tenga que ceder una parte de lo que dijo que no iba a ceder bajo ningún punto de vista y que no había cedido. O sea que el gobierno vetó la ley, el veto cayó. Consolidó un ajuste del 25%. Sí, pero te quiero decir que el gobierno también tuvo que ceder. Y eso creo que es como consecuencia de la lucha. Ahora, volvamos, no voy a juzgar, pero hay muchas otras demandas de sectores sociales importantísimos que el gobierno no cedió. Y eso creo que de algún modo es el resultado, yo diría, un mérito de las luchas del movimiento universitario, sin que las otras tengan ningún demérito, muy por el contrario, solo que no alcanzan. Todavía no alcanzaron para derrotar al gobierno, para torcerle el brazo. Alguien me dirá, bueno, no se lo torcieron, es un empate. Sí, bueno, es entrar a jugar, que creo que nos supera. Lo que quiero decir que no es que esto es una concesión solo del mundo universitario, también es del gobierno. Sí, estamos ahí como de juzgar, digamos, ¿no? Y es muy tentador. Eso, es de juzgar. Es muy tentador. Sí. Pero veamos el proceso y la dinámica. El gobierno ahogó, forzó, se pasó por la suela de la zapatilla en el Congreso, a costa del salario de los docentes, destroza el sistema universitario. Sí. Y también hizo lo mismo con los discapacitados, hizo lo mismo con la ley laboral, hizo lo mismo con todo. Ahora, perdón que meta una cucharita, pero en el caso del movimiento universitario, en realidad todos los sectores que firmaron el acuerdo se reservaron el derecho, y el gobierno tuvo que ceder en eso, se reservaron el derecho a seguir reclamando por la aplicación completa de la ley de financiamiento universitario. No se dieron el tema judicial. Exactamente, no se dieron el tema judicial, con lo cual también dependerá. Aplaca un poco aplaca, sin duda aplaca, pero no hay duda. Sí, pero dependerá de cómo los sindicatos trabajen y los rectores también y la comunidad universitaria en general, cómo trabajen ese reclamo por lo que falta. Porque perfectamente podrían seguir reclamándolo en la calle porque nunca firmaron algo que diga yo dejo de movilizarme por el reclamo que está pendiente. Ahí habrá que ver, porque es interesante. La verdad que lo pensaba mientras los escuchaba. Es interesante ver cómo siguen de ahora en adelante con ese reclamo que falta. Pero ¿no? para salir, entendiendo que eso es un proceso de lucha, ¿qué es lo que hubiera faltado para que, cuál es el déficit, si vos querés, no del movimiento universitario, del resto de la representación política de la oposición, para que una causa no solamente tan justa,
tan evidente, sino además con la flagrancia de haberse llevado puesta al Congreso, hubiera necesitado para ganarla. Empatarla hubiera sido recuperar lo perdido, que era empatarla a la inflación. Todavía tiene que mejorarle, ¿no? por la propia situación. Esa me parece que es la pregunta para no entrar en el juzgamiento de que han hecho pero yo creo que es la pregunta, los sindicatos. Es la pregunta de fondo sobre todas las cosas en las que avanza el gobierno. Está bien. Sí. Porque ¿cómo es posible que se vote zona fría que perjudica a millones de personas en pleno invierno? ¿Cómo es posible? Claro. Y sin embargo lo hacen, levantan la mano y por unas dádivas los gobernadores, y así, y ahora quieren venir con los octógonos, liquidar los octógonos y la extranjerización de la tierra. Y la extranjerización de la tierra, que por ahora eso parece ser que tiene sus complicaciones, ¿no? Eso es de una gravedad enorme, porque imaginémonos que en el mundo actual, si los capitales extranjeros no van a venir a comprar 5.000 hectáreas. Si les permitís, van a cobrar 200.000 hectáreas, claro. 300.000 hectáreas. Pero con un elemento que el otro día un especialista del Observatorio de la Tierra nos decía, no es que vienen a por todos los lugares, porque estamos lejos del límite que establece la ley de tierras, sí, ¿no? El 15%, que es el 15% total. Sí. Pero después, dentro de cada departamento, también tenés un porcentaje mínimo. Así es. No van a buscar ahí donde pueden, van a ir a buscar ahí donde ya está pasado el límite, incluso de la ley de tierras. Puede ser también. Sí, hay algunas localidades más que nada. El 50. No sé si en Iguazú, hay 3 o 4 lugares. Son todas las que tienen o cursos de agua importantes o minerales críticos. Exactamente, o sí, algunas zonas turísticas, pero lo principal para los grandes capitales del mundo son los minerales críticos. Porque pero eso compiten. Es lo que ya está pasado del límite, lo que están queriendo es más del límite que ya está permitido. Es de una gravedad fenomenal. Es porno. Es porno, sí. Es porno. Eso es como poner a los yanquis al tema del mar argentino, a que ellos supervisen el mar argentino. Claro. Así es. Eso es una cosa terrible, no ocurrió nunca en ningún país de la Tierra, salvo que cuando ya hay una situación realmente colonial, que estamos en peligro de que eso ocurra. Bueno, Juan Carlos, gracias. Se pone lindo el cafecito cuando venís. No es para que venga a hacer lo que puedas, pero no que te estamos obligando. Porque me dijeron que me iban a convidar con no sé cuántas cosas, yo todavía no. Néstor es el encargado de... ¿Qué pasó? Habíamos pensado al revés, que íbamos a tener un invitado. Compañero de historia, ¿qué pasa? Pero es verdad que estuvimos flojos, que en el cafecito era la oportunidad para que hubiera de brindar al menos un café. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. 5:50.